Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro de Isaías. Retomando algo importante acerca de este precioso libro, Isaías, uno de los profetas mayores, escribió 700 años antes de Cristo, lo que vamos a estudiar. La situación moral del pueblo era pésima. El pueblo de Dios, el pueblo de Judá, estaba tan rendido a la perversión y al pecado como hoy día está el pecado en nuestra sociedad. Y desafortunadamente, la amenaza o una de las amenazas más terribles en la vida de todo ser humano se llama pecado. Pero el hombre no logra visualizar esa consecuencia tan espantosa que realmente es o que viene con el pecado. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, cuando Dios decide destruir con el diluvio, ¿por qué? Y vio Dios que el pecado era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Así que hoy tenemos un estudio de 30 versículos. Pero como es tan largo el estudio, entonces solo vamos a ver los primeros 7 versículos, nada más. Vamos a orar para iniciar. Maravilloso Padre, Dios de poder y de gracia, delante de ti venimos, Padre Celestial, a pedir la presencia sobrenatural y preciosa de tu Espíritu Santo en, con y sobre nosotros, Señor. Llénanos, Señor, de ti, Padre Santo, y ayúdanos a comprender tu preciosa y maravillosa palabra, todo este raudal de vida y de santidad y de obediencia que emana de tu palabra. Ayúdanos a entender que cada uno de los dichos de tu boca tiene el propósito de hacer que el Hijo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a ser transformados y limpiados por el poder de tu Espíritu a través de tu palabra, Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida. Sé propicio, amado Padre, a cada uno de nosotros, a la dificultad, al momento por el cual atravesamos. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Hay cosas que son imposibles para nosotros, mas nada es imposible para ti. Y con tu ayuda, Padre Celestial, somos más que vencedores. En tus manos colocamos toda enfermedad, Padre amado, para que nos sanes, Señor, todo momento de dificultad, para que nos sostengas y nos ayudes, toda necesidad para que nos proveas, oh Dios nuestro. Tú eres todo lo que necesitamos y aún más, Padre Santo. Pedimos tu bendición, Padre amado. Bendecimos, Señor, la ciudad en donde estamos, la ciudad de Villavicencio. Bendecimos a Colombia, nuestro país. Oramos, Señor, por el presidente, por las personas, Señor, que gobiernan, la gobernadora, el próximo gobernador. Derrama de tu divina gracia, Señor Jesús, sobre las autoridades, el ejército, la policía. Protege las vidas de ellos para que ellos nos protejan también a nosotros. Y por medio, Señor, de tu divino poder, guárdanos, Señor, del mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 5. Isaías, el gran profeta de Dios, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, nos escribe en este capítulo 5 y leemos en el capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7 se conoce como la parábola de la viña. ¿Qué es una parábola? Las parábolas son comparaciones que se utilizan de algo que es muy común para ilustrar algo espiritual, algo sublime, sobrenatural. Y en estos versículos lo que vamos a ver es cómo Dios compara a Israel con una viña. ¿Qué es una viña? Es un plantío de uvas. ¿Qué es la uva? El fruto de la vid. Entonces empezamos otra vez nuestro estudio y dice, ahora cantaré por mi amado. ¿Cuál es el amado de Isaías? Dios. Cantaré por mi amado. El cantar de mi amado a su viña. Aquí tenemos algo terrible y aquellos que han conocido lo que es una decepción amorosa saben que una tusa fuerte es ¿qué? Terrible.
Y hay personas que se han enamorado espantosamente, y hay personas que han muerto por amor porque no aguantan y se mueren. Dios nos ha amado con un amor, con el amor más grande del universo. Su amor por nosotros es tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese amor muchas veces no es bien correspondido. Muchas veces nosotros no somos la pareja ideal ¿de quién? De Dios. Y el caso es en este caso pues Dios está descorazonado, Dios está muy herido porque está viendo que su pueblo, el pueblo que Él sacó de Egipto, que lo guió por el desierto, que lo llevó a la tierra prometida, es un pueblo indolente, desobediente y cruel. Y nada que ver con lo que Dios les ha enseñado. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Se refiere a que la tierra de Israel se conoce como la medialuna fértil del desierto. Y hay cosas que a veces parecen muy extrañas, pero en su momento fueron de otra manera. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Leemos en Deuteronomio 8, 5. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Hay algo que nosotros debemos entender y Dios tiene un trato con nosotros como el trato de un padre con sus hijos. Dios nos disciplina, Dios nos corrige, Dios nos enseña. Y aquí nos da algo muy importante en el versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Pero entra un gran problema. Cuando nosotros no queremos obedecer, ¿qué preguntamos? ¿Cuáles mandamientos? Y cuando nosotros queremos deshacernos de unos cuantos mandamientos, decimos, pastor, pero ya no estamos bajo la ley. Ya nos deshacemos de todo el Antiguo Testamento. Pero pastor, dice la palabra de Dios muy claramente, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada, respirada, soplada o es aliento de Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces nosotros como cristianos entendidos debemos comprender que nuestra tarea no es pequeña, es muy grande. Es obedecer ¿cuántas partes de la Escritura? Todas. Todas. Pero, pastor, es que a mí me dijeron que hay cosas que ya no. Por ejemplo, ¿cómo qué cosas? Por ejemplo, Jesucristo criticó lo siguiente. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y los judíos habían creado una palabra, corbán. ¿Y qué era corbán? Corbán es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que puedo ayudarte. Entonces, muchos se habían salido por la tangente de tener su obligación de apoyar a sus padres y se habían inventado la palabra mágica, corbán. No tengo más sino solo mi ofrenda a Dios y por eso no le puedo dar. ¿Qué dijo Jesucristo? Es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. A veces decimos, o sea que eso se nos pone de para arriba, o sea que es que nadie dijo que para el cielo es. ¿La quiere fácil? Es para abajo. ¿Y para abajo qué queda? El infierno. Jesucristo nos dijo muy claramente, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá? El impío y el pecador. ¿Dónde aparecerá? En el infierno. Por eso tenemos que esforzarnos. Entonces nos sigue diciendo acá algo más acerca de esta tierra. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole.
Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. ¿Qué? O sea, uno lee esto y de pronto, si usted ha tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, de ir a la tierra prometida, usted dice, no, pero la Biblia dice que esto es espléndido, verde, lleno de agua, y aquí solo hay piedras y desierto. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió esa belleza en ese desierto actual? ¿Qué? El recalentamiento global, el meteorito que destruyó los dinosaurios. ¿Qué pudo haber cambiado tanto la geografía y toda esa área tan hermosa que dice acá? Cosas maravillosas. ¿Qué pudo haber cambiado tanto? ¿Sabes qué hizo para que todo se volviese así? El efecto del pecado. Y es lo que nosotros no entendemos. Un Dios santo que creó los cielos y la tierra, que es el originador de todo, Él no es Dios de pecado. Y lo que ha destruido una y otra vez la tierra es el pecado en el corazón del hombre. Y lo que nos terminará destruyendo por la eternidad, ¿qué es? El pecado en el corazón del hombre. O tú cortas con el pecado en tu vida, o el pecado cortará. ¿Con qué? Con tu comunión con Dios. Entonces seguimos acá. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra de cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Qué maravilloso tiempo tan hermoso. Llegamos al tiempo de Navidad, tiempo de comida y tiempo de... ¡Qué tristeza! Que muchas veces nosotros como cristianos no discernimos la realidad del tiempo en que estamos viviendo. Se habla de Navidad. ¿Qué se celebra? El nacimiento de Jesucristo. ¿Y por qué lleva tanto trago? Luego, ¿Jesucristo era un borracho? No. Y luego Jesucristo en la Biblia no escribió que los borrachos, ¿qué? No entraran en el reino de los cielos. Y desafortunadamente, muchas veces los cristianos todavía no han entendido qué es ser un verdadero cristiano. Todavía levantan el codo y siguen en su vida antigua. Dios quiere que nosotros heredemos una tierra maravillosa, Dios quiere nuestro bien, pero se requiere de cada uno de los administradores que sea hallado fiel, que sea hallado obedeciendo al Señor. Volvemos a Isaías, dice el versículo 2, la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Aquí está la gran decepción. ¿Tú crees que Dios puede tener en ti la niña de sus ojos? ¿O la gran decepción? Hay hijos buenos, hay ovejas negras. ¿Qué soy yo? Depende de mis decisiones y de mi obediencia y temor ante Dios. Muchas veces, como cristianos, no entendemos el propósito que Dios se ha hecho para sus siervos. ¿Cuál es? Yo soy cristiano, ahora camino en el conocimiento de Dios, leo la Biblia. ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Que dé fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de obediencia, fruto de santidad, fruto. ¿Con qué propósito? Con que tú y yo seamos iguales a ¿quién? A Jesucristo. Y ahí es donde vienen muchas cosas que desafortunadamente nosotros como cristianos a veces dejamos a un lado. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida a otro nivel, a un nivel diferente, a un nivel que nos lleve a un conocimiento más profundo de nuestro Dios. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Filipenses 2,
del 5 al 8. Dice en Filipenses 2, del versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Jesús. ¿Qué sentir tienes? Ay, unos guariláqueros, ¿cierto? Uy, pegarme una borrachera el 24. Ten cuidado. ¿Cómo se llamaba el dios de la mitología, el dios del vino? Baco. Y es el dios que la gente venera en este tiempo. El Dios nuestro no es el Dios de los borrachos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesucristo fue una persona humilde verdaderamente. El unigénito Hijo de Dios, y Dios le dijo, estás comisionado, hijo, para ir a la tierra a morir por los pecadores. ¿Y sabe qué dijo él? ¿yo por qué? ¿Cuándo? No, ¿cómo se le ocurre? Mande a otro. ¿Qué dijo Jesucristo? Sí, Señor. ¿Qué dices tú de la palabra de Dios? Mire, muchos cristianos están ahí en la silla y, uy, el pastor me tiró una, me tiró otra, uy, pero yo era rápido. Yo cumplo con avisarles, pero la responsabilidad va a caer sobre ustedes. Entonces nos sigue diciendo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una buena pregunta que debemos hacernos es, ¿yo tengo forma de siervo? Si alguien llega a mi casa, lo atiendo como si yo fuera, mejor dicho, la empleada de mi casa. ¿Por qué? Porque de eso está hablando. Es el siervo del servicio doméstico, de eso está hablando. Que si alguien llega, no es tráiganle un juguito, sírvanle. No. ¿Quién tiene el deber de servirle? El verdadero cristiano. El verdadero cristiano. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo humilde, siendo servicial, siendo amable. Soy un verdadero cristiano. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te gusta que te humillen? A nadie nos... Uy, pero es que me lo dijo a mí, ese que se cree. Me faltó al respeto, igualado. Y a veces tenemos un concepto muy alto de nosotros. Si te humillan, sepa que al Dios, al Rey del universo, una parranda de hombres como nosotros, ¿qué le hicieron? Lo humillaron. Y se dejó humillar. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos habla acerca del tremendo amor de Dios por nosotros. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tan obediente soy yo? ¿Qué tan obediente eres tú? ¿Hasta dónde llega tu obediencia? Ay, mañana, aunque pase cualquier cosa, yo voy a ir a la iglesia. Uy, pero hay nubes negras, yo como que no voy porque de pronto llueve. Uy, no, pero es que hoy juega. No, pero, uy, preciso. Ponen las mejores películas a las 9:30 de la mañana. No, pero es que tenemos que aprender mucho acerca de hacer la voluntad de Dios y de dar esos frutos. Aquí está Dios, dice nuevamente en el versículo 2, le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. ¿Qué quiere decir eso? La simiente de Dios que está puesta en nosotros. El Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nosotros es excelso, maravilloso. Es de la misma sustancia de ¿quién? Del Padre. Tenemos una esencia tan preciosa, tan maravillosa, que debemos guardarla. Había edificado en medio de ella una torre para su vigilancia y su protección. Había también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué es esto? Hay diferentes clases de uvas. Hay uvas grandes, carnosas y dulces. Allá uno cuando va a la frutería, ¿de qué uva quiere? Ve, aquí está la nacional, la de otro lado. Y unas son deliciosas y caras, ¿no?
Y otras son no tan caras, pero hoy uno se come una y no quiere comerse otra. ¿Qué clase de uva eres? Oh, es que nadie es monedita de oro. No, pero un cristiano debe vestirse como un verdadero siervo. Y entre mejor sirvas, mejor caerás. Entonces nos sigue diciendo acá, el deber de nosotros como hijos de Dios es aprender a vivir el Evangelio. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Juzguen y sean justos. ¿Qué no he hecho yo por esta viña que no se debía hacer? ¿Qué cuidados se deben tener que yo no he tenido con ellos? Hay una parte dura, muy difícil, está en Malaquías, capítulo 2, y habla acerca de que si nosotros somos obedientes, Dios nos bendice. En el versículo 2 dice, pero Dios también puede convertir nuestras bendiciones en maldiciones. Cuando las bendiciones de Dios se me convierten en maldiciones, cuando mi desobediencia es descarada. ¿Entienden eso? Cuando pudiendo arreglar, si quiero mi vida, digo, no me interesa, no lo hago. Desafortunadamente, todo tiene un plazo. Usted siembra a veces una matica y dice, no, esa le da fruto en 5 años. Y espera los 5 años. Pero a los 5 años, ¿usted qué dice? Lleva 5 años. ¿Y qué está esperando usted? ¿Fruto? O tráigame en el hacha. Ese es Dios. Dios espera pacientemente. Entonces nos dice ahora, pues, vecinos de Judá y varones de... Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué es? Dios llama a la cordura. Dios quiere decirnos acá, miren bien, porque desafortunadamente puede que las bendiciones de Dios se conviertan en maldiciones. Y lo que viene a continuación definitivamente no es bueno. Dice el versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas ha dado uvas silvestres? ¿Por qué el rechazo de Dios con las uvas silvestres? El original dice uvas amargas, pero el original más dice uvas venenosas. Entonces es terrible, usted está sembrando y usted necesita unas uvas especiales para posiblemente sacar un buen vino o para disfrutarse de unas uvas y no se puede comer ninguna porque son ¿qué? Horribles o son venenosas. Esa es la realidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Decepción. ¿Cómo está el corazón de Dios con mi vida? ¿Qué clase de uvas estoy produciendo? ¿Cómo produzco las uvas más dulces, más grandes y más sabrosas? ¿Cómo? Cuando sirvo con amor, conforme a la voluntad de Dios. Cuando estudio la palabra de Dios y mi vida está completamente sujeta a la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos, los obedezco de todo corazón y con amor. Esas uvas son esas uvas carnosas, deliciosas, dulces, apetitosas. Pero a veces venimos a la iglesia de vez en cuando, y entonces, es que no me gusta ir porque el pastor le tira a uno tantas piedras, y es que no me gusta ir porque no, mire que esos... ¿Qué clase de uvas son? Uvas pequeñas y ácidas. Dios es un rey, solo piense, es el rey de reyes. Y cuando alguien se presente a él, debe darle ¿qué? Lo mejor de lo mejor. Y eso es lo que Dios espera recibir de nosotros. Versículo 5 dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. ¿Qué es esto? Dios es fiel. Pero si tú lo abandonas, ¿qué va a pasar? Él también te abandonará. Esta parte es una parte complicada
versículo 5 dice, vamos a Efesios 4:22, Efesios 4:22. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, Dios nos llama a un cambio de vida. Efesios 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Mire, hay personas que dicen, ay, es que antes de ser cristiano era amargado y ahora es un cristiano amargado. Es que antes de ser cristiano era una persona, pero súper insoportable, ahora es un cristiano súper insoportable. Si no hay cambios, no hay nada. Dios es un Dios que hace proezas, que cambia nuestra mente, que hace que nuestra vida sea diferente, si realmente le conocemos. Dice entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La tarea, vaya y saque las cervecitas de la nevera y no se las vaya a tomar. ¿Por qué? No es de los reyes Solemuel beber vino, ni de los príncipes la sidra. Porque la palabra de Dios me dice que eso no me edifica. Sigamos leyendo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renueve su manera de pensar. Ya no piense como el viejo hombre, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser? Personas justas, santas, y que hablemos la verdad. Personas como ¿quién? Como nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que aprendamos a vivir de una manera diferente y que en medio de un mundo lleno de maldad vivamos de mejor manera. Desafortunadamente, el anhelo de Dios en muchos cristianos no se cumple. Ahora vamos a Hebreos, en el capítulo Hebreos 5:11. Y Hebreos 5:11 nos habla de uno de los problemas más comunes en la vida cristiana. No lo vas a creer cuál es. ¿Cuál cree usted que es? Bueno, les voy a decir, la inmadurez. ¿Sabía que podemos envejecer y no madurar? Sí. Existen cristianos. Un día un predicador dijo, la iglesia de Jesucristo es una iglesia muy ancha, pero poco profunda. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tristemente quiere decir que hay muchos cristianos que comparten falsas doctrinas de falsos maestros y no tienen ni 5 de discernimiento doctrinal para saber que es una falsa doctrina. ¿Y sabe qué es lo peor? Que es una gran mayoría. Pero tenemos seminarios bíblicos, pero preguntas y respuestas. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? No quieren aprender. ¿Por qué? Porque echa la ley, echa la trampa, porque muchas veces no nos gusta la palabra como viene, sino la queremos como decoradita, con unos moñitos, con unos miquitos, con unos arreglitos, que nos suene más agradable. Hebreos en el capítulo 5, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que dice? Os habéis hecho. ¿El problema está en dónde? Solo en nosotros. Hicimos que nuestros oídos seleccionaran lo que ¿qué? Lo que a nosotros nos gusta oír. Y entonces para eso sí, ¿se ha dado usted cuenta que cuando empieza esa música de aquellos diciembres, que empieza uno como, que empieza todo eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué con otra música no funcionamos así? Porque estamos preparados para eso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá acerca de eso? Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra de Dios no es lo que usted quiere oír, pero es la verdad.
Te dirá la verdad de cómo debe ser un verdadero hijo de Dios. No la adornes, no la maquilles, recíbela, ella te dará vida. Si la adulteras, ella te destruirá. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué significa eso? No hay discernimiento espiritual. ¿Por qué no hay discernimiento espiritual? Porque no se quiere tener. Porque tenemos oídos selectivos que escuchan ¿qué? Lo que quieren, y lo que no, le entró por acá y salió por el otro lado. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido, aquí viene la clave en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es eso? ¿Cómo viene el discernimiento? Por el uso. Pero ¿cómo así, pastor? Explíqueme. Mire, hay palabras que son muy fáciles, hay métodos, hay, ¿qué podemos decir? Hay tips. Me invitaron a una fiesta. Solo piense, Jesús iría, el propósito es espiritual, voy a ser edificado. Si ante esas simples preguntas usted dice, sí, vaya. Si el Señor viniera en ese momento, te diría, bien, buen siervo fiel. ¿Tendrás la aprobación de Dios? Si Dios fuese mi Padre, que en efecto lo es, y si yo fuese ante la presencia de mi Dios a pedirle permiso para ir, el Señor que conoce todo me daría permiso. Si la respuesta en tu corazón es sí, ve. Pero si tú en tu corazón sabes que la respuesta es no, y un rotundo y abierto, absolutamente no, ¿qué tienes que estar buscando? Lo que no es. ¿Por qué? Porque vas a perder el discernimiento. A la medida en que tú opacas el razonamiento, pierdes el discernimiento. Dios es un Dios de santidad. Y el Señor ha dicho, sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Vamos al Evangelio según San Juan, al capítulo 15, y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, tenemos una declaración de Jesucristo de una manera muy maravillosa, muy parecida a lo que estamos leyendo, pero mucho más certera y directa. San Juan 15, versículos del 1 al 8, dice, yo soy la vid, dijo Jesús, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué quiere decir esto? Simple, es el propósito de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es el pámpano? Es el cosito que sostiene las uvas. Cuando usted se vaya a comerse las uvas de los almacenes, las arranca del pámpano. No vaya, porque eso es hurtar. Entonces dice, primero páguelas y después ahí sí se las puede comer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para que qué? Para que lleve más fruto. Nunca se canse de hacer el bien. ¿Por qué? Porque cuando el bueno se cansa de hacer el bien, deja de ser ¿qué? Bueno. Deja de ser bueno. Usted tiene un palito de mango que da una dulzura de mangos, deliciosos. Y usted le echa toda la fresa a ese palito, ¿sí o no? Ese palo me da sombra y esos mangos exquisitos, pero de pronto el palito dejó de echar mangos. ¿Qué dice usted del palito? Mugre palo, oiga, la cosecha se perdió, no dio cosecha, y después echó y podridos. ¿Usted qué dice? Aquí hay que echarle esa hacha. Exacto. Dios es un Dios que nos ha sembrado, que nos ha injertado en Él para que demos buenos frutos. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que
el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Tenemos que aprender que somos parte del cuerpo de Cristo, que estamos injertados en un árbol que se llama Jesús, y tenemos que aprender a pensar como Cristo, a actuar como Cristo, a obedecer como ¿quién? Como Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. ¿Qué quiere decir esto? O sea que un cristiano que no da fruto, ¿a dónde va a terminar? Ahí dice. ¿En dónde? En el fuego. Y cuando se refiere al fuego, ¿qué es? El infierno. El deber de todo verdadero cristiano es ser grato olor al Señor, es ser agradable a nuestro Señor. Seguimos. Os mostraré pues, versículo 5, ya lo leímos, lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado, y será consumida, aportillaré su cerca, y será hollada, haré que quede desierta, y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Qué es este versículo 6? Este versículo 6 es: convertiré sus bendiciones en maldiciones. ¿Se acuerda en Génesis cuando Dios castigó al hombre por haber desobedecido? ¿Qué le dijo Dios al hombre? Vamos un momentito rápido a Génesis 3:17. Se me acabó el tiempo, mira. En Génesis 3:17 tenemos la maldición de Dios hacia el hombre, y le dice lo siguiente: al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. No quiere decir, aquí hay muchos cristianos que dicen, vea, si ve, no hay que obedecerle a la mujer, ve, si a la mujer, vea, baila del que obedece. No, obedeció a su mujer para mal, para desobedecer descaradamente ¿a quién? A Dios. Si usted es una persona, un día me dijo un hermano, pastor, ¿qué hago que mi mujer me manda? Le dije yo, obedézcale. ¿Pero por qué, pastor? Porque si usted le obedece, aprende a ser un buen siervo. Un siervo obediente. Y Dios lo bendecirá. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué dice el versículo 18? Espinos y cardos te producirá. ¿Qué le dijo Dios a su vid? Que le crecerán espinos y ¿qué? Y cardos. Y significa maldición. Entonces, tenemos que aprender a conocer la mente de Dios. Si tú eres un cristiano y cada día obedeces y cada día te santificas, prepárate, porque no va a venir Papá Noel. ¿Quién va a venir? Nuestro Señor, y llenará tu vida de bendiciones. Pero si tú eres un cristiano que en vez de santificar y glorificar a nuestro Dios, le desobedeces y le causas dolor a su corazón, prepárate, porque vas a recibir ¿qué? La ira de Dios, sus maldiciones. Llegamos al último versículo, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta preciosa suya. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los cristianos, somos de gran estima. ¿Ante quién? Ante nuestro Dios. Dios es nuestro Padre y nos ama y anhela compartir con nosotros el cielo, la eternidad, pero hay un pero. ¿Cuál? Pero al cielo entran, ¿quiénes? Los valientes, esforzados y fieles. Al cielo no se entra a menos de que uno quiera entrar. Por eso Dios nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Mateo capítulo 5, versículo 11, un versículo duro. Mateo 5, 11. En Mateo 5, Dios nos reprocha algo que puede ocurrir, que es difícil que ocurra, pero que puede ocurrir. Mateo 5, 11 dice lo siguiente, Mateo 5, 11. Bienaventurados sois
Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No, es que ese evangélico me cae gordo. ¿Por qué? Pues porque sí. Bueno, y todo lo que digan que sea mentira, somos bienaventurados. Mira lo que sigue: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí viene lo duro. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sabe qué significa eso? Cuando la sal pierde su sabor, cuando la sal deja de ser salada. ¿Para qué sirve una sal que no sala? ¿Para qué sirve un cristiano que no teme y obedece a Dios? ¿Para qué le sirve a usted un empleado, una empleada de servicio que no hace nada y que no hace caso? ¿Cuánto durará en el trabajo? ¿Cuánto tiempo usted le pagará de balde? No creo que le pague mucho. Y no creo que dure mucho. ¿Qué significa eso? Dios quiere siervos que realmente le sirvan. Dios quiere que nosotros verdaderamente aprendamos a honrar a Dios. Y Dios quiere bendecirnos, solo que la bendición viene de la mano de la obediencia. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, un poquitito más adelante. Mateo 15, versículos 8 y 9. Dice Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué tristeza, porque esta es una realidad muy cruel. Amén, aleluya, hermanos. Hermanos, Dios los bendiga. ¿Para dónde va? Uy, allí para comprarme el traguito. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué significa esto? Muchas personas les gusta que otros les digan lo que tienen que hacer. ¿Quieres saber lo que tienes que hacer? Míralo, aquí está. La Biblia tiene todo lo que nosotros debemos hacer para glorificar ¿a quién? A Dios. Y otras personas hacen las cosas por aparentar ante los demás. ¿Para qué sirve eso? ¿Quieres hacer algo para agradar a Dios? Eres bienaventurado. Hazlo. ¿Por qué? Porque en eso Dios se agrada y en eso hay bendición. Terminamos nuestro estudio, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Primera de Pedro 2, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente. Primera de Pedro 2, 6, del 6 al 12, vamos a leer solo hasta el 8. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué quiere decir esto? El corazón de la vida cristiana es Jesucristo. Y Jesucristo fue un hombre santo. Jesucristo fue un hombre, dice la palabra de Dios, al que nunca conoció pecado. Vivió en el mundo como nosotros, pero no fue como nosotros. Se mantuvo limpio y sin pecado. Nos enseñó que sí se puede, que no hay excusa, que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios sí es posible si uno ¿qué? Si uno quiere. Daniel, el profeta Daniel, fue llevado a Babilonia. ¿Y qué hizo Daniel? Uy, no, aquí todos, ¿qué dice? Y propuso Daniel en su corazón, ¿qué? No contaminarse. ¿Con qué? Ni con la comida del rey, ni con la bebida del rey, ni con nada. El libro de Jeremías
Jeremías 15:19 dice así. Así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dios quiere un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo suyo, que sea como ¿quién? Como Él. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras tu perfecta voluntad, que nosotros debemos aprender a ser como tú eres, Señor. Llena nuestra vida, Padre Celestial, del anhelo y del deseo, Señor, de querer obedecer, de querer dejar en tus manos, Señor, nuestra vida, para que tú nos transformes, para que la buena obra que te has propuesto hacer de transformarnos a la imagen de Cristo sea llevada a cabo, Señor. Danos un corazón dispuesto a honrarte y a glorificarte, rompiendo el vaso del egoísmo, Señor, y de nuestros propios deseos. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo y bendícenos, Padre amado. Ayúdanos, amado Padre, a ser cada día mejores siervos de Dios y mejores siervos de nuestro prójimo. Ayúdanos, Padre Celestial, y bendice nuestro hogar, bendice nuestros hijos, bendice nuestra esposa, Padre amado, y ayúdanos a ser, Señor, verdaderos reflejos de tu divina gracia. En tus manos encomendamos nuestra vida. Guárdanos y protégenos, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.